Problemas interiores y exteriores de la era Brezhnev, estancamiento económico y político en Afganistán. Preámbulo histórico. El gobierno de Khrushchev se había caracterizado por el espíritu de distinción internacional, la democratización social y la coexistencia pacífica. Según estas tres doctrinas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se abrió al exterior. Él se propuso alcanzar el desarrollo de Estados Unidos en un plazo de 10 a 12 años, pero la economía soviética no se encontraba bien como para alcanzar un nivel americano, comenzando con la excesiva burocratización que había llevado casi a la ruina a la agricultura soviética y practicar técnicas inadecuadas de cultivo. Todo esto en el gobierno de Khrushchev, las cuales en vez de hacer bien terminaron causando un daño ecológico. Esto llevó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a realizar importaciones a los países capitalistas. Otro factor que impedía la meta de Khrushchev era el estancamiento de los salarios, el aumento de la inflación, las demandas alimenticias de la sociedad y la respuesta inadecuada de Khrushchev a la crisis de los misiles en Cuba. Generaron desconfianza de los líderes políticos de Rusia frente a él y por consiguiente fue despojado del cargo público. Este conjunto de problemas dejados por la era Khrushchev los tuvo que enfrentar la era de Brezhnev. Brezhnev reemplazó a Khrushchev en el cargo, presidiendo al país desde 1964 hasta su muerte en 1982. Su mandato de 18 años como secretario general fue uno de los más largos, solo superado por Joseph Stalin. Durante el gobierno Brezhnev, la influencia global de la Unión Soviética creció considerablemente, en parte debido a la expansión militar que tuvo el país durante este periodo, pero su desempeño como líder a menudo ha sido criticado por marcar el comienzo de un periodo de estancamiento económico con vistas a graves problemas económicos desde la era de Brezhnev. En el nuevo gobierno de Brezhnev, dirigido desde 1964, se caracterizó por los siguientes problemas internos. El económico. Según el noveno plan quinquenal que entregó un cambio, por primera vez los productos industriales de consumo superarían en producción a los bienes industriales de capital. Los bienes de consumo como relojes y muebles fueron producidos en abundancia. Sin embargo, el plan aún dejaba la mayor parte de la inversión estatal en la producción industrial. Este resultado no fue visto como un signo positivo para el futuro del Estado soviético por la mayoría de los principales funcionarios del partido del gobierno. En 1975, los bienes de consumo se expandieron un 9% más lento que los bienes de la industria capital. La política continuó a pesar del compromiso de Brezhnev a hacer un rápido cambio de la inversión que lograra satisfacer a los consumidores soviéticos y condujera a un mayor nivel de vida, pero esto no sucedió. También en 1973 la economía soviética se desaceleró y comenzó a quedarse atrás de la de Occidente debido a los enormes gastos en las fuerzas armadas y al pequeño gasto en la industria ligera y bienes de consumo. La agricultura soviética no podía alimentar a la población urbana y mucho menos prever la creciente nivel de vida que prometió el gobierno como resultado de los frutos del socialismo que dependía de la productividad industrial. Uno de los más prominentes críticos de las políticas económicas de Brezhnev fue Mikhail Gorbachev, quien, mientras fue llamado líder, llamó a la economía durante el gobierno de Brezhnev como la etapa más baja del socialismo. Con el Producto Interno Bruto de la economía soviética disminuyendo drásticamente hacia el nivel que tenía en las décadas del 50 y 60, el país comenzó a quedarse atrás de Europa Occidental y de los Estados Unidos. El PIB fue desacelerándose de un 1 a 2% cada año, con la tecnología alejándose cada vez más por detrás del Occidente. La Unión Soviética se enfrentaba a un estancamiento económico a principios de la década de 1980. Las políticas adoptadas por este nuevo gobierno dieron lugar a mejoras económicas en conjunto, pero no se logró aliviar la situación crítica de la agricultura, sector que entró en crisis en 1972 y obligó a las autoridades a realizar importaciones de alimentos cada vez más cuantiosas y más perjudiciales para la economía soviética. En cuanto a la agricultura, la política de Khrushchev de amalgamar las granjas fue continuada por Brezhnev, porque compartía la misma creencia de Khrushchev, en la que aumentaría la productividad
a mayor cantidad de colhoses. La producción agrícola en 1980 fue mucho mayor que la tasa de producción promedio en 1966 y 1970, un 20% superior. La producción de cultivos de cereales aumentó un 18%, sin embargo, estos resultados alentaron mucho. El criterio para evaluar la producción agrícola de la Unión Soviética era la cosecha en granos. La importación de cereales, que había comenzado bajo Khrushchev, en realidad se había convertido en un fenómeno normal para los estándares soviéticos. Cuando Brezhnev tuvo dificultades para sellar acuerdos de intercambio comercial con Estados Unidos, recurrió a lugares como Argentina. El comercio era necesario porque la producción nacional de cultivos de la Unión Soviética era severamente deficiente. En cuanto a la política, esta se caracterizó, ya que en la Unión Soviética, en la que Brezhnev mandaba, se dio un periodo de inmovilismo en el sistema, que se manifestó por una escasa y lenta renovación de cargos, dando lugar así a un progresivo envejecimiento de la clase política. Brezhnev se propuso renovar la democracia y dotar a la burocracia, la llamada nomenclatura, integrada por 2 millones de personas, de mayor estabilidad para dar prestigio a la decadente democracia. La reciente Constitución de 1977 fortaleció el papel centralizador del Partido Comunista y les dio mayor poder a los altos dirigentes del Estado. En cuanto a las políticas exteriores, la doctrina Brezhnev consistió en el derecho de intervención militar soviética en casos en que los intereses comunes de otros países socialistas fueron amenazados por uno de ellos. Esta doctrina fue utilizada para justificar la invasión de Checoslovaquia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por los estados del Pacto de Varsovia en 1968. La política exterior de Brezhnev consistió en la sustitución de la impulsividad de Khrushchev por el ejercicio de la prudencia. Esto no supuso un cambio de pensamiento, sino una visión distinta con respecto al panorama internacional. Esto explica un poco el crecimiento del presupuesto soviético desde 1965, pues en el 68 las cifras se multiplicaban por 5, y tanto fue así que al final la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consiguió la equitación militar con Estados Unidos. El gasto militar era de un 40% del presupuesto, con el cual se hace pensar que este era uno de los motivos que se le podían atribuir al porqué del estancamiento económico ruso. En 1974 el mariscal Ustinov figuraba ya en el Politburó. Este jugaba un papel importante en el momento de la sucesión de Brezhnev. La militarización de la participación de los servicios secretos en el poder político fue un signo del socialismo realmente existente. Hasta 1969 no se produjeron grandes cambios en la política exterior soviética, a posibilidad de influir sobre los países descolonizados. En algunos tuvieron derrotas que les supuso importantes deudas impagadas. Mayor resonancia supuso que los soviéticos influyeran en Fidel Castro para que limitara su ayuda a la extrema izquierda iberoamericana. Zonas como Medio Oriente arriesgaron mucho más, aunque las operaciones militares expansivas de Brezhnev se hicieron todas por medio de intermediarios, en su mayoría. Afganistán. A finales del 79, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas envió sus tropas a Afganistán con el objetivo de apoyar militarmente al régimen prosoviético en un país clave para la seguridad de las fronteras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el sur. El ejército fue arrastrado a duros combates contra los rebeldes afganos. Según datos, en la guerra perecieron 13.833 soldados y oficiales soviéticos para mantener su ejército en Afganistán. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas gastó anualmente $3.000 millones. Otros 800 millones anuales eran los fondos destinados a mantener el gobierno afgano. Uno de los errores que se cometió por parte de los soviéticos en cuanto a su política exterior fue la intervención en Afganistán, aunque se cuestiona si no fueron los afganos quienes pidieron esa ayuda. A veces, la presencia soviética
y quienes luego tuvieron la pretensión de llevar su impulso revolucionario hasta el Índico. A finales de los 70 y comienzos de los 80, en otras áreas de la Unión República Socialistas Soviéticas se había pasado de una postura defensiva a una de mayor grado de intervención, por lo que se considera a Brezhnev como un líder nominal más que real.